Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática de este sábado. Esta lección continúa impartiendo bienaventuranzas. Las mismas que el Señor Jesús impartió en su tiempo son también para hoy. Y con el fin de estudiar el tema que va a impartirnos bienaventuranzas en este sábado, iniciemos con una oración silenciosa. Bienaventurado es el siervo fiel y sabio. Este es el título que tenemos para esta lección. Y veremos de hecho que en las dos primeras preguntas se nos presenta en contraste todo el tiempo aquellos que son declarados bienaventurados por el hecho de ser siervos fieles y sabios y aquellos que por contraste no lo son. Cuando vamos a la primera pregunta, veamos en perspectiva esos dos atributos del siervo fiel. Se nos dice por una parte que es fiel, reiterando el principio, y además se nos dice que es sabio. Estos dos calificativos en combinación son las que convierten a un siervo en aquel capaz de recibir esa bienaventuranza. Tenemos como fiel la acción llevada a término y como sabio la posesión del conocimiento. Así que el primer elemento que nos presenta la lección es que con el fin de recibir esa bienaventuranza, de ser realmente felices como fieles y sabios servidores de Dios, debemos unir el conocimiento con la práctica de ese conocimiento. Y por eso el siervo que es bienaventurado es aquel que no solamente tiene el conocimiento de la verdad, sino que además lo acompaña con la acción. Así pues, reiteremos este mismo pensamiento. La bienaventuranza de que va a hablar en esta lección está acompañada de el conocimiento de la verdad juntamente con la práctica de esa verdad. Y este es el primer elemento que la lección nos presenta como un atributo imprescindible compuesto por dos elementos básicos, el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad, para ser participantes de esta bienaventuranza que el Señor pronunció sobre aquellos que sí caminan y que sí siguen de acuerdo a la instrucción de su verdad. Sin embargo, por contraste, tenemos ahora otro ejemplo en la pregunta 2. Dice, ¿qué sucederá al descuidado? ¿Qué influencia tiene sobre los demás un siervo incrédulo y malo? Y realmente es impresionante el contraste que vamos a encontrar entre este siervo que sí tiene la bienaventuranza, porque tiene el conocimiento de la verdad y la cumple. Y la cumple en el tiempo correcto, porque este es un elemento que también enfatiza este mensaje. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? Al segundo también es un siervo, pero ¿qué se le dice? Que es injusto y que no es fiel, es infiel. Es decir, practica el mal y no practica el conocimiento que tiene, es decir, hace todo lo contrario. Estos dos siervos, el primero que tiene el conocimiento de la verdad y la lleva a la acción, recibe la bienaventuranza. El segundo, que es el siervo no fiel e injusto, que tiene una mala relación con los demás, que no representa a su maestro, están presentados en una primera parábola que nos presenta las Escrituras.
Y esta parábola es precisamente la de los talentos. La parábola de los talentos, que en la segunda parte de la lección es la parábola de las minas. Y de hecho son dos parábolas paralelas, aunque tienen matices que vamos a considerar. Así que ya tenemos claro que aquel que conoce pero no cumple es un siervo infiel, es un siervo injusto, es un siervo que no recibe la bienaventuranza. Ahora, esta parábola nos habla de los talentos y nos habla de matemáticas. Vamos a ver qué tipo de matemáticas se nos presenta aquí. Se nos habla de que el Señor da 5 talentos a una persona, 2 talentos a otra persona y 1 talento a otra persona o siervo. ¿Y ahora qué ocurre? Él viene y pide cuentas. El de 5 talentos le dice, aquí están otros 5. Al que le dio 2, le dice, aquí están 2 más. Y al que le dio 1 le dijo, aquí hay 1, el que tú me diste. Cuando nosotros hacemos simple cálculo nos damos cuenta que al que le dio 5 le entregó a su amo 10, al que le dio 2 ahora le entregó 4, y el que recibió 1 está entregando 1. Ambos son declarados siervos fieles y sabios. ¿Por qué razón? Poseen el talento, tienen la verdad. Uno tiene 5, otro tiene 2. Pero ¿qué ocurre con estos talentos? Los ponen en acción. Y cuando viene la rendición de cuentas, uno entrega 10, otro entrega 4. Multiplican. Este es un principio muy básico que permite que añadamos otro elemento más a ese siervo fiel y sabio. ¿Qué es lo que él hace? Multiplica. ¿Y cómo multiplica? Por dividir. Y fíjense que esto es interesante, porque uno dice, bueno, ¿cómo va uno a aumentar si está dividiendo? Bueno, ellos aumentaron porque ellos esparcieron, ellos distribuyeron, y de esa manera se produjo la multiplicación. Ahora, ¿qué ocurre con este siervo injusto y que es infiel? En lugar de multiplicar, ¿qué hace? Esconde. Este es otro tercer atributo del siervo infiel, por contraste. Mientras que los siervos que tienen el conocimiento lo llevan a término y lo entregan a los demás, se produce una multiplicación por distribución. Ahora, el siervo que sí conoce, pero no es fiel, no está dispuesto a cumplir la verdad, no está dispuesto a multiplicarla, a distribuirla, a darla a conocer, ¿qué es lo que ocurre? La esconde, la retiene, no hace su deber, no imparte el mensaje a otros. ¿Qué ocurre? No hay aumento de la verdad, no hay aumento de la luz, no hay ganancia de almas, no hay impartición de la verdad y por lo tanto no hay bienaventuranza, no hay bendición, no hay felicidad. Ahora, la tercera pregunta nos presenta a estos dos grupos de cristianos, de seguidores de Cristo. Aquellos que son sabios, fieles y multiplicadores, y aquellos que son infieles, injustos y ocultadores de la verdad. Y el Señor ha encomendado a todos ellos una misión. Y esa misión es muy específica y concreta. Lo encontramos muy bien resumido en el Evangelio según Marcos, donde dice, id a todo el mundo, llevad el mensaje a toda criatura. El Señor usó también una parábola para presentar esta gran comisión. Y dice, ese campo de labor es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala semilla son los hijos del mal. Y en esta misma
tenemos otra parábola que acabamos de mencionar, que es la de las minas. Y aquí tenemos un pequeño matiz diferente. Si recuerdan la de los talentos, era un señor que se iba y lo entregaba a sus siervos. En el caso de las minas, es un señor que es declarado rey y va para que le entreguen su reino. Y antes de eso les entrega también riquezas para distribuir. Es un poquito diferente la de los talentos, porque en este caso dice que tenía 10 siervos y entrega y distribuye 10 entre los 10 siervos. Así que había 10 minas para distribuir. En este caso el de los talentos eran 5, 2 y 1, aquí eran 10 minas, y el Señor lo distribuye así. A cada uno le da una mina. Y nos da el ejemplo de nuevo de 3, siguiendo el paralelismo. Dice que un siervo le trajo 10 minas. Otro siervo le trajo 5 minas. El segundo le trajo 5 minas. Y hubo un tercer siervo que ahora, ¿qué le trae? Nada. 0. Había recibido 1 y es 1, punto. Nada de distribución. Aquí es interesante el paralelismo y es de hecho una confirmación de la parábola de los talentos. Cuando en las Sagradas Escrituras encontramos el mismo pensamiento por lo menos 2 veces o más, es la reconfirmación de la importancia, la solemnidad de ese mismo mensaje. Así que, recepción de la verdad implica distribución y la distribución implica multiplicación. Es completamente diferente a la estructura matemática que tenemos conocida, pero sí es el principio matemático del cielo. Ahora tenemos aún otra tercera parábola más, y esta es muy significativa. En la pregunta número 4 se nos introduce otra tercera parábola, que es la de los viñadores, cuando el Señor de una gran viña va a buscar jornaleros, personas para trabajar. Y es interesante porque en esta parábola que nos presenta la pregunta 4, encontramos en Mateo 20 que el Señor a diferentes horas del día fue a buscar jornaleros, personas para trabajar. Y vamos a intentar escribirlo en esta otra sección para no borrar nada. Mateo 20 nos habla que el dueño de esta viña, tal como dice la parábola, muy de mañana o al amanecer, nos dice alguna versión, fue a buscar jornaleros y acordó con ellos el pago de un denario. Un denario era el pago de un trabajador por un día de sol a sol. Entonces tenemos aquí el primer grupo. Así que el primer grupo de los viñadores, el primer grupo fue llamado al amanecer. Ok, ese es el primero. Vamos a ver cuándo volvió a ir el señor de la viña. Dice que fue a la tercera hora. A la tercera hora fue el segundo grupo. Esto era aproximadamente las 9 de la mañana. Ahora hay otro tercer grupo y se nos dice que fue a la sexta hora. Y exactamente la sexta hora corresponde a las 12 del mediodía. Tenemos todavía un cuarto grupo más y este es a la 9ª hora, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y tenemos aún otro quinto grupo, que ya fue a la 11ª hora, aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Qué ocurre aquí?
5 grupos de trabajadores son invitados por el dueño de un gran viñedo para ir a trabajar. Con los únicos que se acuerda y que están de acuerdo con un salario que él habla con ellos son el primer grupo, el que muy de mañana al amanecer empiezan a trabajar. Con todos los demás, simplemente ellos van por lo que el señor de la viña les quiera pagar. De esta manera nos damos cuenta en el contraste, porque los que están trabajando desde el amanecer hasta el final del día habían trabajado muchísimo. Aquellos que llegaron aproximadamente a las 5 de la tarde, fue poquito lo que trabajaron, los de las 3, los de las 12 y los de las 9, en comparación con el resto. Y ahora termina el día y llega el momento del pago y todos reciben lo mismo. Y ahora viene el problema. El Señor Jesús explicó esta parábola cuando los discípulos sentían que de qué manera ellos iban a ser recompensados por la labor que habían hecho. Si ellos lo habían abandonado todo y le seguían a Jesús. El Señor Jesús quería que entendieran porque ellos fueran los primeros, no quiere decir que estaban delante o tenían privilegios mayores que otros que le iban a seguir después de ellos o muchísimo más tarde. El servir a Dios, el ser un siervo fiel y sabio, no depende tanto del tiempo del servicio, sino como de la fidelidad del servicio. Todos esos 5 grupos de trabajadores tenían en común, uno, todos eran seres humanos que necesitaban un trabajo. En este mundo, todos seres humanos que necesitamos un Salvador. Unos reciben el mensaje antes, otros después. Es un privilegio recibir el mensaje al amanecer de nuestra vida. También cuando lo recibimos cerca del final de nuestra vida, a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, no importa, pero lo hemos recibido y el Señor nos paga. Si hemos sido siervos fieles y sabios con la salvación, nos concede la recompensa. Así que la fidelidad no es tanto el tiempo, el espacio, sino la dedicación y la multiplicación, lo que se garantiza como un elemento fundamental en la valorización del trabajo que el siervo ofrece al Señor. Ahora, las preguntas 5, 6 y 7 nos hablan de 3 personajes muy significativos, todos ellos en el Antiguo Testamento, y que tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo del pueblo de Dios. La pregunta 5 nos habla de Elías. Y la cuestión es así: ¿qué es significativo sobre la pregunta de Elías al pueblo de Israel y la respuesta de este, tanto para ellos como para nosotros hoy? Así que ahora vamos a hablar únicamente de siervos fieles. Así que vamos a eliminar esta sección para concentrarnos en estos 3 grandes personajes bíblicos que la lección nos presenta como modelos a seguir. También estos ejemplos nos van a ayudar a entender por qué ellos fueron siervos fieles y sabios y recibieron así la bienaventuranza y la felicidad y el gozo de la salvación. Así que hablemos de nuestro primer personaje que tenemos en la pregunta 5. Así que aquí tenemos a Elías. ¿Qué pasó con Elías? La cita que nos presenta aquí la lección es un evento importante en su vida, de acuerdo a cómo Dios ordenó su comisión. En Primera de Reyes 18:21 se declara: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de él. Toma de decisiones. El Señor había demostrado, 1, que él podía retener la lluvia, no Baal. Baal no estaba en control de las leyes de la naturaleza. Dios podía retener
la lluvia y Dios podía dar la lluvia, ambas cosas. Dios estaba en el control de las leyes de la naturaleza y Él decidía cuándo, cómo, por qué. Ahora que esto era una prueba irrevocable, que había sido tan espectacular la demostración del poder de Dios, el profeta requiere una toma de posición. Decidid qué es lo que queréis hacer. Uno de los elementos básicos que se añaden a estos tres atributos que hemos mencionado del siervo que es fiel, que es sabio y que multiplica, es que se decide en favor de Dios independientemente de las circunstancias. Así que, firme decisión en favor de Dios. Nada de cambios o nada de dudas, cuestionamientos. Sabe lo que es correcto, lo hace indistintamente de las consecuencias. Esa es la decisión que Elías apelaba al pueblo a tomar. Y lamentablemente el resultado no fue lo que era de esperar. Pero nosotros sabemos que la comisión de Elías es la nuestra. Es la última apelación al mundo. Y ese acto de multiplicar es hacer que otros tomen una decisión en favor de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Y esa es una tarea que el pueblo de Dios tiene hoy, que la tienes tú y que la tengo yo como parte del pueblo remanente. Veamos ahora el segundo ejemplo significativo de la pregunta 6. Aquí se nos habla de otro personaje muy importante en la historia del pueblo de Dios, también en el Antiguo Testamento, y se nos habla precisamente de Josué. Josué se estaba despidiendo del pueblo. Él los había acompañado, los había dirigido. El Señor le había dado el privilegio de conducir al pueblo al otro lado del Jordán. Habían cruzado en seco, igual que habían cruzado el Mar Rojo 40 años atrás. Y ahora que habían tomado posesión de la tierra, aunque no todos, porque no todos habían sido sabios y fieles, Josué se encuentra al final de su ministerio. Él había cumplido su misión había sido la que Dios le había encomendado de cruzar el pueblo, de dirigir la conquista, la distribución y la toma de posesión de la tierra. Y ahora Josué les dice, de nuevo, tomen una decisión. Aquí están en la tierra que Dios les prometió. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A quién van a seguir? ¿A los dioses que obedeció la familia de Abraham antes de que él saliera de Ur? ¿Van a seguir adorando los dioses que se adoraban aquí y que los cananitas consideraban sus dioses? ¿O van a obedecer al Dios de Israel? De nuevo, segundo elemento significativo es firme decisión en favor de Dios, es la característica que habíamos considerado en la pregunta anterior en relación a Elías, y ahora en el caso de Josué no era simple decidir, era servir. Servir a Dios. Y aquí vemos un nivel superior después de la decisión. No solamente debemos decidirnos, debemos servir a Dios. No solamente decir yo acepto la verdad, yo creo que está bien y esa es mi decisión. Tengo que estar dispuesto y dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Y por eso Josué dijo, mi familia y yo serviremos a Jehová. No solamente es una decisión, es una decisión con acción. Y de nuevo nos encontramos en el mismo contexto del servicio, que es el tema genérico de esta lección. Vayamos ahora a nuestro próximo personaje, que lo tenemos en la séptima pregunta, y es Enoc.
Enoc es nuestro tercer gran personaje de esta lección. Y sabemos que Enoc predicó acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. Y ahora la pregunta para nosotros debe ser, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos solamente los Elías modernos, o debemos serlo, sino también los Enocs del presente, que debemos preparar el camino para la segunda venida del Señor. Debemos anunciar al mundo la maravillosa verdad que Él nos ha dado. Ahora, Enoc trabajaba en dos áreas fundamentales, en la predicación de la verdad, tal como nos da la cita de Judas 14 y 15, sino que además en Hebreos 11, 5 y 6 se nos habla de cómo Él caminó con Dios hasta que estuvo solo a un paso del umbral de la eternidad, y por eso Dios lo tomó. Así que con Enoc encontramos dos elementos significativos. Uno, la predicación de la venida de Jesús, y por otro lado, el crecimiento espiritual en la preparación personal para encontrarse con Jesús. Y en ese sentido tenemos el círculo completo con el título de nuestra lección, porque el título de nuestra lección es Bienaventurado el siervo fiel y sabio. Y el contexto en el cual el Señor Jesús pronunció esta parábola es que Él vendría en el momento en que nadie lo espere. Y declara que el siervo es fiel y sabio porque da la comida a su hora, dice, y bienaventurado cuando el Señor viniere y lo encontrare haciendo así. Así que la bienaventuranza del siervo fiel y sabio, que posee el conocimiento, que lleva a la acción la verdad que conoce, la practica, forma parte de su vida, procede con el crecimiento espiritual del individuo, prepara la venida del Señor Jesús, multiplicando por distribución la verdad que ha recibido, en cumplimiento de la parábola de los talentos, en cumplimiento de la parábola de las minas, en cumplimiento de la parábola de los viñadores. Estos tres fueron siervos sabios y fieles y recibieron la bienaventuranza del Señor. Y es interesante porque tanto Elías como Enoc no pasaron por la muerte. Ellos vieron al Señor Jesús sin pasar por la muerte. Y sabemos que para los fieles del último tiempo, la última generación, ellos podrán ver al Señor en vida. Sí, el Señor puede decir acerca de sus siervos fieles y sabios, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiera el Señor ayudarnos para que en este sábado reconfirmemos nuestros votos al Señor. Seamos fieles en el cumplimiento de la verdad que conocemos. Impartamos a otros las maravillosas verdades que Dios nos ha confiado. Crezcamos espiritualmente a la luz que el Señor nos ha impartido. Y un día tendremos el privilegio de estar juntamente con Él. Ese es mi deseo y oración. Amén.